ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás. Retomamos, ¿me escucha bien? ¿Sí? Sí. Decía que buenas tardes a todas y todos y que empezamos la cuarta mesa redonda de esta interesante jornada dedicada ni más ni menos que a los retos políticos feministas en Podemos. A ver si entre todas conseguimos sacar alguna conclusión interesante hoy. Tengo el honor de presentar hoy aquí a mi derecha Ana Rodríguez. Ana es asesora jurídica en el Parlamento de Asturias, ha sido presidenta del Tribunal Permanente de Crímenes contra la Mujer, se inició en la lucha feminista hace mucho, no acaba de llegar a esto, en los 90, cuando estaba en el instituto, y además de formar parte de Podemos, de su proyecto político, pertenece desde hace una década al COSAR, que es el Comité de Solidaridad con América Latina. La verdad es que la he conocido estos días, bueno, desde ayer, y la verdad es que el tiempo que hemos compartido en comidas, café, y puedo decir que bueno, que he aprendido mucho de ella. La verdad es que ha sido un placer. Yo que estoy encantada de estar aquí, ¿eh? Entonces se nota. En segundo lugar va a intervenir Rocío Medina. Creo que Rocío no necesita presentación en este foro. Como sabéis, es la secretaria de Feminismos, Igualdad y LGTBI de Podemos Andalucía. Es feminista y activista pro-saharaui, es además profesora de Filosofía del Derecho y Filosofía Política Feminista, en la Universidad Pablo de Olavide, y además es autora de libros de Educación para la Ciudadanía, Activismo Académico y Mujeres Saharauis. Y bueno, yo sí quería darle especialmente las gracias a ella porque fue la que me invitó a venir, lo ha hecho más veces, nunca lo había podido conseguir, había podido venir, y bueno, darle las gracias porque estoy aprendiendo muchísimo de esta jornada. Y bueno, en tercer lugar va a intervenir Laura Pérez Castaño, que bueno, tiene el honor, nos hace el favor de acompañarnos desde Barcelona, ni más ni menos. Ella es concejala de Feminismo y LGTBI, además de Relaciones Internacionales, en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Eso, junto con Madrid, ¿no? Los ayuntamientos que nos han devuelto la esperanza. Ella se define como política y además como feminista y además como municipalista. Yo creo además que son dos conceptos que casan muy bien, y hoy hemos visto lo importante que es el municipalismo y cómo se desarrollan las ciudades para las políticas feministas. Ha sido cooperante en Latinoamérica en temas de género y ciudad y de violencia sexual en el espacio público. Y sin más, pues les doy el paso a ellas. ¿Se oye bien así? Bueno, pues también voy a empezar dando las gracias a Rocío especialmente por invitarme, por tenerme en cuenta, por acordarse de mí, estando tan lejos, y a todas las compañeras que estáis aquí. Realmente este tipo de encuentros, además del contenido, que a mí me parece que está siendo fabuloso, porque estamos tratando un montón de temas y podemos profundizar algo y están saliendo bastantes cosas. También porque este tipo de encuentros también a veces sirve para animarnos un poco, ¿no? en la ardua tarea que llevamos todas, cada una en su ámbito de actuación, ¿no? Bueno, voy a poner aquí el cronómetro para ser formal. Bueno, en primer lugar voy a hablar del derecho como herramienta, aunque bueno, voy a cambiar un poco la intervención que tenía pensada en atención a lo que llevamos hablando a lo largo de la jornada. Partimos, por aquí el foro en el que nos encontramos, asumimos todas que la revolución será feminista o no será. La cuestión es, en el caso que ahora nos ocupa, ¿el derecho es revolucionario el derecho? Bueno, yo creo que no, pero puede ser una herramienta útil para el cambio social. La cuestión es, esta herramienta, ¿cómo se va a llevar la revolución feminista a nivel territorial, pero también a nivel dentro del partido? ¿Quién la va a hacer? ¿Y cómo se puede hacer? Por una parte, entendiendo también, en atención a lo que antes comentábamos, en particular Tere, me parece que lo decía, ¿no? Decimos, no somos o no seremos sujetos de derecho mientras no dejemos de ser objetos de consumo. Hay que identificar claramente los pilares de la discriminación de la mujer, en qué se basa la situación en que nos encontramos y cómo articulamos desde las instituciones, ahora que tenemos la oportunidad de articular políticas desde ellas,
para ir minando o cortando, talando el árbol de la desigualdad desde la base. Por una parte, esto no voy a profundizar, pero ¿quiénes van a llevar a cabo, o quiénes pueden llevar a cabo la actuación feminista en Podemos y en las instituciones desde Podemos? A mí me gustaría mencionarlo porque es un debate que sí que se da estos días, se ha dado en varios círculos feministas, el tema del pedigrí. Se habla de los carnets feministas, hemos hablado varias veces de quién puede decir quién es feminista. Yo creo que, bueno, todas nos podemos sentir identificadas con el feminismo, pero yo sí reivindico que, bueno, el término pedigrí es despectivo, el término carnet, pero a mí sí me parece que hay que intentar seguir con un legado. Realmente el feminismo nos ha dado muchas madres, nos ha dado una experiencia militante, pero también una base teórica desde la que construir nuestra concepción del mundo y que no la podemos desaprovechar. En este sentido, creo que Podemos tiene que hacer un esfuerzo por integrar no solo la militancia y aprender de la militancia feminista por la experiencia que ello nos supone y porque nos permite avanzar más rápido. En definitiva, la teoría política feminista lo que nos permite es no partir de cero. Y desde Podemos no es necesario que partamos de cero. Podemos acoger esos conocimientos para ponerlos en la práctica, aprovechando precisamente la oportunidad histórica que ahora se nos da al haber accedido a las instituciones. Sobre cómo vamos a desarrollar un cambio, si nos centramos siguiendo la diferencia, por ejemplo, de Kathleen Barry sobre la diferencia entre el feminismo radical y el feminismo igualitarista que llamaban en Estados Unidos, podemos decir que aunque podamos acoger las tesis del feminismo radical, por ejemplo, yo en mi caso me adscribo a esta corriente y entiendo la cosificación de la mujer como el pilar fundamental de la que sostiene la discriminación, la cosificación que lleva a la explotación sexual. Sin embargo, podemos decir que hay identificamos en otros países como Estados Unidos muy fuerte la corriente igualitarista, es decir, la del logro de derechos, en situaciones en las que la lucha en la calle era muy amplia y, sin embargo, tenían poca incidencia en las regulaciones o en las leyes más que en supuestos concretos, normalmente derivados de algún proceso social determinado. O sea, en un momento dado hay una circunstancia, lo que sea, por ejemplo, puede ser una agresión grupal que desencadena una reacción y que eso lleva a un cierto movimiento en una ciudad determinada, etcétera. Aquí podríamos identificarlo con los logros que ha conseguido las feministas que se integraban en el PSOE o que eran cercanas al PSOE y que han tenido apoyo económico, han tenido unos soportes que les han permitido crecer, pero en el ámbito de Podemos encontramos diferencias respecto a esa situación que, sin embargo, podemos llevar al extremo. Es decir, podemos realmente partir de una serie de bases que ya han quedado construidas en nuestro ordenamiento jurídico para ir mucho más allá, para aspirar realmente a un cambio estructural del ordenamiento jurídico. En ese sentido, también hay que tener en cuenta, sigo en modo de introducción, las particularidades de Podemos. Podemos es un partido mixto y es un partido en este país y en esta época. Por lo tanto, a mí realmente no me ha sorprendido que se den conductas que no nos parezcan feministas o que todas las bases no sean feministas o todos los dirigentes. Eso es lo natural, lo que era de esperar. Esto no quita que estamos en un partido mixto que se reconoce a sí mismo como feminista. Y eso es un valor que tenemos que reconocer y que tenemos que aprovechar. Pero no nos engañemos, es decir, estamos en este mundo, no es que Podemos de repente haya salido haya bajado de una nave espacial, no. Podemos reproduce la realidad social en la que vivimos. En ese sentido, sin embargo, lo que tenemos que hacer es ser punta de lanza dentro de Podemos, exigir un compromiso dentro de Podemos y ejercerlo también desde un activismo que sea propositivo. Tenemos que entender bien la diferencia entre la tradición militante de calle que teníamos y las posibilidades que da la actuación institucional. En el caso, bueno, es diferente el caso municipal o el caso también estatal, aunque se asemeja más el estatal. En el ámbito autonómico, el parlamentarismo en general, el estatal y el autonómico, creo que hay que hacer un esfuerzo también, tanto desde las personas que están en las instituciones, como por parte de las personas que están militando en la base feminista, para entender las particularidades de la realidad parlamentaria. Voy a poner un ejemplo. Hace no mucho discutíamos en el seno de los círculos y en los distintos territorios la cuestión de los vientres de alquiler. No voy a entrar a ese debate. Simplemente lo menciono porque, siendo debates que son especialmente agrios por su contenido, porque hay posturas que son irreconciliables,
Hay que entender la diferencia cuando lo queremos aplicar en el ámbito institucional. Esto es, yo puedo entender mi postura, por ejemplo, en esos temas, igual que en la prostitución, es rígida, y para mí tiene un valor simbólico que hace que sea un debate muy importante. Para mí tiene mucho peso ese debate. Sin embargo, entiendo que ese peso no se corresponde con la realidad parlamentaria. Es decir, si eso realmente se llega a votar en el Congreso de los Diputados, no va a depender de lo esencialista que a mí me parezca el tema, porque lo que hay que tener en cuenta cuando se aborda el tratamiento desde un partido con una representación en el Parlamento es, primero, qué correlación de fuerzas hay en el propio Parlamento, cuál es la coyuntura política que hace que un grupo parlamentario determinado lleve esa iniciativa al Parlamento, en este caso Ciudadanos, qué pretende conseguir y qué apoyo social tiene sobre ese tema, cómo actúa y qué potencial social tiene el lobby que lo lleva o que lo persigue y qué correlación de fuerzas hay. Por ejemplo, en este caso, el PSOE, qué postura tendría con los diputados y diputadas que tiene el Congreso, qué postura mantendría, y eso permite determinar también la propia postura de Podemos, o la condiciona, cómo sería en prensa recibida la postura de Podemos. Pues todos esos factores hay que tenerlos en cuenta, y los grupos parlamentarios también tienen que hacer un plus de esfuerzo para explicar eso a las bases, en el sentido de que cuando las propias bases quieren llevar adelante una iniciativa que pueden ver muy válida o que la pueden tener muy trabajada, hay que entender en cada parlamento, incluso autonómico, que es más fácil en este caso compararlos, las distintas composiciones numéricas y de correlación de fuerzas, es decir, qué pactos hay o incluso qué leyes se votan en un mismo momento. Es decir, si en un mes se están trabajando 2 leyes, lo habitual será que haya un intercambio de cromos, más o menos directo. Y esto es una realidad que tenemos que saber jugar con ella. Conocerla nos permitirá usarla a nuestro favor, o por lo menos que no nos perjudique, es decir, que no vayamos como... Claro, realmente decimos, tenemos militancia de muchos años, sí, pero algunos colectivos, pues no sé, las personas que estamos aquí seríamos la Asamblea General, ¿no? O sea, estaríamos todas las militantes en esta sala. Entonces, hay una descoordinación entre esa práctica y la que te permite ir a la institución y aprobar una ley. Tener eso claro no significa darlo por perdido, al contrario, se trata de una herramienta más, entender el mecanismo institucional para sacarle el mejor provecho posible. Bien, centrándonos en la herramienta jurídica. Hay 2 maneras de afrontar la normativa o la legislación feminista, si lo queremos llamar así por resumir. Por una parte están las leyes generales, como la Ley de Violencia del 2004 o la Ley de Igualdad, y luego las leyes específicas. Lo ideal en este punto en el que nos encontramos es la transversalidad, es decir, tenemos todavía que reclamar algunas leyes específicas generalistas concretas, como puede ser la de violencia sexual, llevarla a su máximo exponente, pero necesitamos la transversalidad en las leyes, es decir, cualquier campo normativo, cualquier aspecto de la vida que regulemos tiene que estar regulado con perspectiva feminista. Es decir, el mundo no es neutral, no existe un mundo neutral, existe un mundo de hombres y una realidad paralela de mujeres. No puedes tratar de la cárcel, por ejemplo, tema cárcel. La realidad de la cárcel para la mujer es totalmente diferente que para el hombre. Son situaciones totalmente diferentes y por tanto necesitan normas diferentes. Lo mismo ocurre con cualquier aspecto de la vida. Por tanto, es necesario incorporar personal que tenga el suficiente conocimiento técnico y político desde el punto de vista feminista a las propias instituciones y a los grupos de apoyo a las instituciones, como para poder realmente conocer las particularidades que permitan desarrollar un trabajo verdaderamente feminista. Hay aspectos que son fáciles de regular, por ejemplo la paridad. Podemos ir incrementando la exigencia de paridad de maneras más o menos creativas en distintos organismos. Por ejemplo, en Asturias hemos optado por todos estos organismos que no supone el implementar la paridad un coste, duplicar el número de miembros, de tal manera, o por lo menos los que son miembros que representan a otros organismos a su vez. Por ejemplo, si en un organismo de representación de X forman parte 4 asociaciones o movimientos, por ejemplo, reconocieron representación a asociaciones de consumidores, a asociaciones vecinales, etcétera, tú no puedes decir a cada asociación que se coordine con las demás para que unas pongan un hombre y otras pongan una mujer. Una opción es duplicar el número de personas que representan de tal manera que cada organismo esté representado o asociación a su vez por 2 personas y exijas que una sea una mujer y una sea un hombre. Bien, esto es una medida
que tiene efecto y se ha comprobado que tiene efecto a largo plazo y es una medida que es sencilla de aplicar. Hay otras que son más complejas. Por ejemplo, no puedes abordar la reforma de la ley de transporte sin tener en cuenta lo que antes comentaba Isabel. El uso del transporte público y privado no es igual en hombres que en mujeres. Cuando cuando limitas el uso del transporte público o perjudicas en la regulación el uso del tren, por ejemplo, o de los autobuses, estás perjudicando a las mujeres que hacen más uso del transporte público, lo hacen además cargadas, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta, y no puede ser que haya grupos parlamentarios en Podemos que presenten a lo mejor más enmiendas ecologistas que se preocupen, que está muy bien, de en qué condiciones viaja una mascota en el autobús, que enmiendas que hagan referencia al uso del transporte público por parte de las mujeres. Esto que evidencia que en un parlamento determinado puede haber vamos a llamarlo lobby por abreviar, mayor de ecologistas que de feministas, que está muy bien, pero necesitamos un lobby feminista. Como no siempre es posible en todos los territorios tener gente experta en todo, porque los medios también son limitados y el interés también, porque bueno, en cada coyuntura interesan más unas cosas u otras, lógicamente, en nuestra mano está como feministas también intentar ser ese apoyo a los grupos, buscar esa coordinación entre todas nosotras que nos permita buscar las técnicas allí donde están, ¿no? Que nos podamos coordinar entre nosotras. Dentro del ámbito jurídico, una reforma estructural requeriría, por ejemplo, la creación de un nuevo orden jurisdiccional que permitiese la protección de los derechos de las mujeres como derechos humanos. El acceso de las mujeres, resumiendo, el acceso de las mujeres a los procesos es lento, es caro y es doloroso. Tenemos que crear un nuevo orden jurisdiccional que permita un acceso más rápido, más barato y más adecuado a las necesidades y a las vivencias que viven las mujeres. Las mujeres son castigadas en los propios procesos y esto solo se solucionaría con unos cambios de orden jurisdiccional. ¿Estamos en condiciones de hacer un cambio de esta naturaleza? Ahora mismo no. ¿Estamos en condiciones de atacar la base de la discriminación de la mujer, por ejemplo, yendo a cerrar todos los pisos donde sabemos positivamente que hay mujeres secuestradas, violadas sistemáticamente? En este momento no. Ni Podemos estar, ni la sociedad está, ni las feministas desde luego estamos. Entonces, si queremos llegar ahí, es verdad que podemos ir construyendo, dando pequeños pasos normativos que sí favorezcan un clima de cambio de la opinión pública, que es lo que ha pasado en el caso de la violencia sexual. El ámbito, voy a resumir porque me estoy enrollando un poco, parece que esto ya ha salido aquí antes, una de las reivindicaciones fundamentales tiende a lo punitivo, a aumentar el número de penas, ¿no? Entonces vemos en los hilos de los círculos feministas salen noticias cada poco que nos disgustan sobre sentencias que no estamos de acuerdo con el resultado. Bueno, son noticias, al final tampoco puedes valorar jurídicamente porque no conoces los detalles. Pero hay quejas por delito en grado de tentativa, 8 años de prisión, etcétera. El éxito feminista no es meter a gente más de 15 años en la cárcel. Se sabe que 15 años más de 15 años en la cárcel no tiene efecto sobre la persona, más que la destruye. Pasa a haber un sujeto carcelario, hay una parte de humanización que se pierde. Ese no es un ideal feminista. Por otra parte, en el ámbito social nos crean más amistades el buscar medidas de reconocimiento de lo que se hace bien. En ese sentido, por ejemplo, en el ámbito deportivo es muy importante regular una ley del deporte que contenga las diferenciaciones del deporte femenino y del trato de las mujeres en el deporte. Bien, hace poco hubo un club de surf que tenía un premio deportivo en Laredo, no sé si lo visteis, que cambió sus propias bases por la presión mediática, que tampoco sería tanta, pero hizo un comunicado público diciendo: reconocemos que teníamos una desigualdad salarial muy grande de reconocimiento del premio en metálico entre hombres y mujeres, lo vamos a cambiar y lo hacemos el mismo premio. Bien, eso se puede potenciar normativamente. Y en el caso de todo lo que envuelve la violencia sexual, también se puede establecer mecanismos que premien. Tú puedes premiar a las empresas que establezcan un protocolo claro de acoso sexual y en esa apreciación puedes establecer parámetros claros, ir perfilando a través de personas expertas, lógicamente,
porque se requiere hilar muy fino en estos supuestos. Ir estableciendo protocolos que las empresas puedan voluntariamente acogerse a ellos, que a la vez sirve para poner en la voz pública determinados debates que ahora pueden ir saliendo, porque cuando decimos hay un éxito en la construcción ahora mental que tenemos sobre las agresiones, en cierto modo sí, aunque nos sintamos frustradas por algunos episodios que se dan, en realidad lo que vemos es una evolución en la que antes no fue que nadie se acordase de la agresión sexual hace 15 años, no, sino que se abrió brecha con la violencia dentro del seno de la pareja. Bueno, como veo que me estoy pasando el tiempo, voy a poner un ejemplo sobre cómo el derecho permite establecer cambios que a veces para los que hay que hilar un poco fino. Voy a coger uno de los textos que están ahora sobre la mesa en materia de violencia para decir, por ejemplo, qué matices puede poner una jurista feminista, ¿no? Pues, por ejemplo, el reconocimiento como víctima. Tú puedes añadir, a veces los textos se copian unos a otros y a veces copian de otras normas. Por ejemplo, los de violencia estamos copiando el Código Penal y algunas expresiones del Código Civil. Por ejemplo, en las expresiones del Código Civil se hace referencia a la tutela de guarda, pero no se hace referencia, por ejemplo, a la tutela de hecho. Esas expresiones que reproducen una supuesta protección de las personas vulnerables, persona con discapacidad, mayor, etcétera, y generaliza con especialmente vulnerables. Lo que ocurre en el caso de las mujeres es que las mujeres somos agredidas y no sabemos defendernos, es decir, en ciertas situaciones todas somos vulnerables, porque no estamos acostumbradas a ejercer una protección física sobre la violencia. Entonces, puedes introducir otros supuestos e incluir, por ejemplo, las mujeres que sufran una manifestación de violencia contra una víctima de violencia machista, consecuencia de su relación familiar, de amistad o de mera vecindad con una víctima de violencia machista o de género. Este párrafo, por ejemplo, ¿qué cubre? Que no está en los textos que ahora se han aprobado. Cubre, por ejemplo, el supuesto en que se agrede a la madre de la víctima principal o a la vecina, o cuando se asesina a la amiga de. Un supuesto importante, y con eso lo dejo, es el reconocimiento como víctima. Yo he escrito este párrafo, incluyendo dentro de las víctimas, dentro de las competencias autonómicas de cada comunidad autónoma, se dará cuando la mujer esté o haya estado sometida a alguna de las formas de violencia previstas, de modo que no evitará dicho reconocimiento la no concurrencia de alguno de los elementos del tipo penal en su caso aplicable, la prescripción del delito, la falta de identificación del o los autores materiales u otras circunstancias que determinen la falta de imposición de sanción penal, pero no el reproche social y la necesaria atención y apoyo a la víctima, así como el reconocimiento del mal causado. Esto que ejemplifica, y ahora acabo, esto supone, en una ley que reconoce derechos, que luego desarrolla, es decir, establece las pautas en educación, en atención sanitaria, etcétera, no te destinas solo al proceso penal. Cuando hablamos de reconocimiento de derechos de víctimas, estamos pensando en asesorarlas mejor, en que tengan un mejor tratamiento en el juzgado, que es fundamental. Ahora bien, podemos ir más allá y reconocer que sin falta de acudir a la ley orgánica y, por tanto, competencia estatal, en las comunidades autónomas se puede regular que las víctimas que se encuentren en ese territorio puedan tener un tratamiento como tal para resarcirlas en la medida que lo necesitan. Por ejemplo, abusos sexuales en la infancia que han prescrito. La prescripción es un elemento penal que necesitamos en una democracia. Sin embargo, podemos dar un reconocimiento a una mujer diciendo: has sufrido un daño, ese daño es injusto, no era culpa tuya, mereces un reconocimiento como víctima, sin falta de tener que acudir al proceso penal. Y eso mismo ocurre cuando faltan elementos del tipo, por ejemplo, exhibicionismo. El exhibicionismo en el Código Penal exige que la víctima sea menor de edad. La minoría de edad está sujeta además al error. El agresor puede pensar que es mayor de edad y tiene 17. Entonces, ¿es necesario acudir siempre al derecho penal? No. Tenemos que establecer otras medidas que además para lo que sirven no solo es para dar una debida atención a las mujeres, sino también para establecer unos criterios sociales que permitan abrir un debate en la sociedad. Y en ese sentido, con esto finalizo, es necesario equipos técnicos feministas que nos coordinemos a los tres niveles, local, autonómico y estatal, para establecer una verdadera política feminista. Ya empezamos. ¿Se oye bien? Bueno, por no extender mucho, pero por si hay gente aquí que no vino esta mañana, gracias de nuevo al equipo de atrás, a toda la gente que está organizando y que está sosteniendo esto desde otro lugar, ¿no? Que al final siempre
siempre es necesario que haya gente que esté todo el día acompañando para que otras personas podamos compartir planteamientos. Yo quería compartiros algunas reflexiones más en clave de pensamiento político, no tanto desde el ámbito jurídico, desde la política pública, que son como los 3 niveles de los que se planteó la mesa. Y quiero retomar algo que ha planteado Ana, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y que tiene que ver con la idea de, yo le llamo hacer memoria histórica feminista. Es decir, comprender y atrevernos a indagar de dónde venimos, de qué hilo de Ariadnas vamos a tirar, de cuáles no, de qué experiencias hay atrás y de asumir también los inputs, por supuesto, de nuevas generaciones de feministas, pero que esto nos permita también un diálogo intergeneracional y que nos permita indagar en algo que a mí también me parece muy importante, ¿no? Y que tiene que ver con la teoría política feminista. Ana lo ha nombrado, le ha puesto palabras. Y yo creo que es fundamental, entre otras cosas, porque todo lo que el feminismo ha producido a nivel de pensamiento, en realidad lo que ha definido a la producción de pensamiento feminista es que viene de las luchas y de las prácticas sociales. Y esto es muy interesante, o al menos sobre cierta forma de entender, ¿no?, los feminismos más críticos, de los que quiero plantear ahora algunas ideas. Esto es importante porque el discurso del feminismo académico versus el feminismo de calle es un discurso que, si no lo hilamos muy bien, nos puede colocar fracciones internas absolutamente absurdas, porque hace ya muchísimo tiempo que en la academia hay sectores muy críticos y hace ya algún tiempo que también los sectores sociales conservadores están en la calle, ¿no? Sin ir más lejos, Hogar Social, sin ir más lejos, con todos los dispositivos que la extrema derecha ahora mismo está utilizando en calle, y todos los dispositivos que desde las academias o desde las instituciones se está utilizando en clave crítica. Entonces, bueno, también poner en cuarentena esta dicotomía, que me parece a veces que no se está trabajando de una manera fina, al menos en este momento histórico. Con esto no quiero decir que no hayan existido experiencias, evidentemente, como en todas las ciencias sociales y en las universidades, donde la gente piensa en su despacho. Y eso, por supuesto, es cuestionable, ¿no? Todo lo que tenga que ver con construir pensamientos sin que tenga un diálogo y sin que venga de lo que ocurre en la vida real de nuestros barrios, de nuestras ciudades, de nuestras localidades, en realidad es un pensamiento anclado a la abstracción que te puede dar muchos méritos en términos personales, pero que probablemente no sirva para repensar la transformación social. Dicho esto, creo que el error de entrar en la dinámica de que hay una teoría política que es de expertas es un error en el caso del feminismo clarísimo, entre otras cosas porque hay aportes maravillosos de feminismo muy críticos, y a eso me remito un poco, ¿no? Yo quiero hablar de cómo podemos afrontar o de qué herramientas, sin asumir que son herramientas absolutas y que no sean criticables ni mucho menos, pero qué luces y qué ventanas nos abren las experiencias de mujeres feministas negras, de mujeres feministas chicanas, de mujeres feministas hoy por hoy vinculadas a la religión musulmana, vinculadas a la ecología política, a las comunidades indígenas, y qué herramientas nos brinda todas esas, en algún modo, genealogías, ¿no?, de feminismos que no son el feminismo institucional que ha sido el hegemónico probablemente en casi toda Europa en los últimos decenios. Y en ese sentido yo también apelo al legado, a la memoria histórica y apelo además a una pulsión, ¿no?, de lectura, de comprensión, de autoformación dentro del feminismo, porque, entre otras cosas, en todos los momentos prefascistas se instalan lógicas de antiintelectualismo. El desprecio al conocimiento, el desprecio a la lectura, el desprecio a que nos autoformemos es parte de los momentos de prefascismo. Y en realidad creo que casi todas compartiríamos que estamos en un momento en Europa donde, si España tiene algunos matices, en el resto de Europa no hay matices. Está claramente dándose un fenómeno bastante complejo y complicado de afrontar, de asunción de los escenarios y de las lógicas parlamentarias por parte de las extremas derechas. Y creo que ahí la experiencia política del feminismo, de otras corrientes de feminismo que no han sido las de los últimos decenios en Europa, nos ayudan mucho a comprender qué posibilidades hay y por dónde. Y hay un concepto que es clave, que es el concepto que además ahora mismo se utiliza mucho en política pública, a veces de una manera muy descafeinada, tramposa, y que por eso lo traía también hoy, ¿no?, para ubicarlo en sus potencialidades y en sus límites también, que es el concepto de la interseccionalidad. Y yo quiero contarlo en clave casi de anécdota, ¿no?, para no meterme mucho en lo teórico ni muchísimo menos. La interseccionalidad es un concepto que nace de los feminismos negros, de las feministas negras de los años 60 y 70, cuando
en toda la emergencia del pensamiento norteamericano, de ese momento histórico que retoma los paradigmas más o menos marxistas o que retoman los paradigmas más fuertes de los años 60 y 70 de las luchas feministas en Norteamérica, ellas se dan cuenta que no están dentro de los discursos de las mujeres blancas, que están hablando, no sé si os acordáis de Betty Friedan, el malestar sin nombre. El malestar sin nombre era un análisis, una diagnosis política que hablaba de cómo después de la Segunda Guerra Mundial se construyó todo un discurso de la mujer que acoge al guerrero que vuelve de la guerra, de la mujer con la tarta de arándanos, ¿verdad?, como metáfora cinematográfica, de la mujer consumidora de lavadora, de la mujer, ¿no?, de esa mujer de la película de las horas, que es una película maravillosa también, que yo creo que escenifica muy bien lo que Betty Friedan quería explicar, ¿no? Ella le llama el malestar sin nombre, se disparan los índices de suicidio de las mujeres, bajan los índices de mujeres accediendo a las universidades, cuando en el resto de Europa no se está dando ese fenómeno. Tiene que ver con un momento de posguerra y tiene que ver con un momento muy interesante donde Betty Friedan, que es psicóloga social, dice, ojo, aquí está pasando algo, aquí está ocurriendo un reflujo de las conquistas que hubo decenios atrás, antes de la guerra, por parte de las mujeres. Este discurso es real, es interesante, pero fijaros que luego llega una feminista negra, Bell Hooks, y escribe un artículo donde le hace una crítica profundísima y le dice, ojo, estabas hablando del malestar sin nombre de las mujeres blancas y burguesas. Ese era vuestro malestar. No sabíais cuál era vuestro lugar en ese momento histórico, pero las mujeres negras seguíamos siendo el servicio doméstico, seguíamos siendo las mujeres que se desplazaban en situaciones súper precarias a los barrios de esas mujeres blancas que acababan sin encontrar un lugar en el mundo, entre otras cosas porque de los cuidados y de los afectos ya se encargaban las mujeres en ese momento negras, racializadas, le diríamos hoy en día, ¿no?, pero también sin ningún tipo de problema, llamarle así porque se autodenominan así. Y qué complejidad hay ahí entonces las demandas políticas que se establecen como hegemónicas, ¿a quién está respondiendo? Yo creo ahí es cuando nace el concepto de interseccionalidad, que dice, ojo, aquí hay un tema de hombres-mujeres, que hay un tema de género, pero no podemos entender el ser mujer, el ser hombre, las demandas políticas, las necesidades que tenemos, si no lo cruzamos con raza. Y si no lo cruzamos además con clase, porque ser una mujer racializada que va al servicio doméstico, mientras otra mujer se busca en su lugar en el mundo, tiene que ver con la clase y tiene que ver con quién está al servicio de quién y cuáles son las demandas. En definitiva, lo que le va a decir Betty Friedan es lo que estáis planteando es vuestra demanda. Y en vuestra demanda estáis invisibilizando el hecho de que vuestra realidad social se sustenta sobre la precariedad histórica de las mujeres negras. Y ahí hay un debate interesantísimo entre las feministas negras, las feministas blancas, de análisis de cómo han operado, ¿no?, históricamente la opresión en un tipo de mujer, en otro, y qué demandas se meten en la agenda y qué demandas no. Con las feministas chicanas pasa algo igual, ¿no? Las chicanas son el colectivo chicano, es el colectivo al sur de Norteamérica, encima del muro, ¿no?, lo que hoy conocemos como el muro de México y Estados Unidos, donde en los años 60 hay un movimiento nacionalista que reclama identidad propia, que reclama mixtura de lenguaje, o sea, digamos que son un poco lo que hoy sería el movimiento latino, ¿no?, el origen del movimiento latino, que sabéis que tiene una gran potencia hoy en Estados Unidos, y que hacen un planteamiento de corte nacionalista, donde las mujeres también deciden ponerle reflexión y ponerle no solo sexo-género, sino ponerle también cultura, identidad, y se dan cuenta que sus propios movimientos nacionalistas son misóginos, pero además son homófobos. Pero es que además las feministas norteamericanas son racistas y comienzan a teorizar este cruce de opresiones, donde el tema no es que yo sea mujer, el tema es que yo soy mujer y que además soy chicana y que además soy lesbiana. Lo mismo hicieron las negras lo que van a plantear es, ojo, que mi condición de clase, mi condición racializada y nuestra condición de mujeres no reconocidas por el feminismo blanco, les hizo vincularse, por ejemplo, hay un desarrollo histórico muy interesante del tema, porque ellas se vinculan a los Panteras Negras, se vinculan a todo el movimiento por los derechos civiles y políticos y acaban saliéndose, porque se dan cuenta que los Panteras Negras tienen una lógica nacionalista, pero son profundamente homófobos y misóginos, y se acaban saliendo. Y ellas acaban montando un movimiento muy hermoso, del que no voy a hablar, pero hay un manifiesto muy interesante, que es el manifiesto del River Combahee Collective, ¿no?, que es un manifiesto donde ellas explican que su opresión como mujeres negras está cruzada por el racismo, está cruzada por el sexo-género y está cruzada por la clase.
Un aporte también fundamental fue el de las feministas lesbianas, cuando dijeron, bueno, pero ¿de qué estáis hablando todo el tiempo? ¿De mujeres heterosexuales que están en casa con sus maridos y sus niños que consumen lavadoras? ¿Qué está pasando aquí, no? Con la orientación sexual también, y cómo aportaron la heterosexualidad no como una práctica, sino como un régimen político. En la medida en que se penaliza, en la medida en que se criminalizan determinadas prácticas sexuales, ya la heterosexualidad es una opción, es un régimen político, y también lo atraviesan. Dicho de algún modo, ya en los 60, en los 70, y no digo que parte de ahí, me he empezado por ahí, pero ya en los 60, en los 70, se está dinamitando la idea de hombre-mujer a seca, que es este binarismo en el que yo creo que no deberíamos caer, porque tenemos ya muchos aportes muy interesantes y porque corremos un riesgo tremendo. Y es que, igual que detrás del hombre de la humanidad se esconde el BBVA, el varón, burgués, adulto y blanco, detrás de la mujer a seca se va a esconder siempre la mujer, y esto es una de las potencialidades que nos devuelve la interseccionalidad como categoría política, y es que las feministas nos revisemos nuestros privilegios como mujeres urbanas, como mujeres blancas y como mujeres que hemos accedido al mercado laboral, entre otras cosas, porque masivamente hay cantidad de mujeres racializadas encargándose de los cuidados a precios infames. Entonces, ¿no?, la propuesta de revisar también nuestra propia liberación en esa clave política y entender también que nuestro acceso a derechos en igualdad con, entre comillas, nuestros hombres en clave de derechos laborales, civiles y políticos, ha sido a costa, y en ese sentido hay un pacto racista, profundamente racista, en el que el feminismo de una manera u otra también ha entrado, a costa de mujeres racializadas, que ha permitido que nosotras nos vayamos al espacio profesional, nos vayamos al espacio de lo público, pero teniendo en cuenta que en realidad yo no creo que estemos haciendo un proceso serio y honesto de autorreflexión de cuánto de privilegio nos está devolviendo esta operación de vernos no solo como mujeres, sino de vernos como clase, de vernos como etnia, de vernos como sujetos racializados y demás, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay una clave que es muy interesante, ¿no? Y es que sería el segundo paso. La interseccionalidad nos ayudó mucho y fue una estrategia muy interesante, es una estrategia que ayuda mucho al momento actual, y doy un salto en el tiempo. Si vais al discurso de Trump tiene un discurso absolutamente bien armado entre sexo, género, clase y raza. Trump tiene un discurso de clase, claro que lo tiene, no es un discurso de clase en el sentido obrero, pero tiene un discurso profundo de clase, renacionalización de los servicios, primero el obrero blanco, o incluso el negro si hace falta, pero que sea de aquí. Tiene un discurso de raza, muro, y tiene un discurso de sexo-género que supongo que, vamos, no había más que, no voy a explicarlo, ¿no? O sea, absolutamente abierto. Yo tengo la percepción, y esto lo he dicho en muchos foros, que la extrema derecha y la derecha han entendido muy bien la interseccionalidad, y la izquierda no se ha enterado. Cuando hazte oír, sale a la calle. Cuando la extrema derecha decide salir a la calle con un bus, donde lo que está poniendo en el centro de la escena es la dicotomía de nuevo hombre-mujer, ojo con esto, porque lo que están diciendo, los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, las izquierdas no sabían por dónde responderle a esto. Y por supuesto tiene que ver con la falta de equipos técnicos, tiene que ver con la falta de legado y tiene que ver con la despolitización histórica del feminismo dentro de las izquierdas. Ha habido un desprecio histórico que o resolvemos rápido o vamos a pagar muy caro, porque desde mi punto de vista esta reemergencia del neofascismo se está dando en dos claves fundamentales. Se está dando en clave neomachista. De hecho, es muy fácil que grupos de chicos jóvenes se adscriban rápidamente al discurso neomachista. Esto está ocurriendo, lo hablábamos esta mañana, y al discurso islamófobo. Fijaros que los picos de agresiones, los datos de agresiones, no están siendo sobre sindicalistas. Y esto no es un planteamiento de donde hay más o menos. Lo que quiero es que hagamos el análisis político. Si vamos a cualquier círculo de Podemos, a cualquier jornada de Podemos, ¿quiénes están hablando de asesinadas? ¿Quiénes están hablando de violaciones? ¿Quiénes están hablando de una situación de acoso colectivo? En renta básica no, en educación no. O sea, hay que venir a un foro feminista para entender la centralidad política de lo que tenemos entre manos ahora mismo, ¿no? Y de hecho no por casualidad. Las feministas siguen siendo despreciadas políticamente en los partidos. No por casualidad nuestras tesis, cuando se dice que se va a la huelga, se plantea que una huelga es una cosa seria y no para los cuidados. Y no por casualidad no hay equipos técnicos que hagan traducibilidad entre las demandas sociales de los movimientos feministas. O sea, esto tiene una, como tu foto, ¿no? Esto tiene una relación directa
con el asesinato sistemático de mujeres y con las agresiones sistemáticas a mujeres. Y nuestra labor de politizar esto para mí es clave, entre otras cosas, porque creo que todo lo que nos aportan la idea de la interseccionalidad, donde el tema no es solo hombre-mujeres, sino qué diversidad interna, qué demandas sociales hay ahí, desde colectivos trans, desde colectivos LGTBI, desde mujeres que están haciendo sindicalismo, como las Kelly, desde mujeres musulmanas, desde mujeres gitanas. O sea, todo esto también nos devuelve a nosotras un removidón, porque en realidad, desde nuestras lógicas urbanas, hay cosas que están claras y que son vanguardia. Pero ¿nos atrevemos a negociar esas cosas y a plantearlas con colectivos, con otras identidades culturales y con otros planteamientos? ¿Cómo vamos a negociar? ¿Cómo vamos a reformular un proyecto de país dejando de nuevo a las comunidades gitanas fuera? O sea, no es de recibo. Y ahí habrá que sentarse a ver cómo construimos imaginarios culturales comunes y a ver cómo hacemos para que las mujeres migrantes, por ejemplo, que no están en nuestro círculo, que no están en nuestras asambleas, estén. ¿Termino? Vale. Entonces, bueno, ahí yo creo que frente a todo este planteamiento de extrema derecha, que además está siendo muy global, muy preocupante, yo he hablado de Trump, pero está Trump, está Putin, está Francia, Polonia con el aborto, España con Gallardón, toda esta reemergencia de la ideología de género con la que las izquierdas las izquierdas clásicas están teniendo mucha dificultad, porque no hablamos de fábrica, no hablamos de patrón, no hablamos de plusvalía y no hablamos de trabajo, estamos hablando de un marco conceptual mucho más amplio. Ahí tenemos una tarea histórica fundamental. Yo creo que es el momento también de politizar a niveles de altura serios y de exigir que el feminismo se convierta también en un eje de análisis político transversal, interseccional y que realmente se llegue a los parlamentos y a la producción jurídica. Y en ese sentido, y ya voy terminando, con esto cierro, parte también de nuestra reflexión, por ejemplo, en la Secretaría, tiene que ver con la ley que planteaba José Ángel esta mañana, ¿no? Cómo en esta ley hay una apuesta por el tema de hombres, entre otras cosas porque parte del discurso de la ideología de género vuelve a querer resituarnos en la dicotomía hombre-mujer, porque se está dando yo creo que una estrategia clara de criminalización y de conversión de cualquier hombre en potencial agresor. Y esto a mí me parece delicadísimo. Me parece delicadísimo primero porque instaura una lógica del miedo. Segundo, porque está más que comprobado, no voy a hacer la genealogía, pero cómo se instaura en España la prisión permanente revisable y cómo se instaura en España la libertad vigilada, que son dos instituciones jurídicas duras desde el derecho penal y bastante anticonstitucionales, tiene que ver con los casos de Marilu Cortés directamente, tiene que ver con los casos de Marta del Castillo directamente y tiene que ver con el caso de Diana Kerr. Esto nos tiene que llevar a un lugar de astucia que no es fácil. Y es que se está utilizando por parte de las extremas derechas el dolor histórico de las violencias contra las mujeres para instaurar sistemas punitivos que van a transformar no solo esas dos instituciones, van a transformar todo el arco penal. No es casual que la libertad vigilada en España y la PPR entren con terrorismo y con violencias sexuales. Y no es casual que parte del discurso sea terrorismo machista. Lo dejo aquí, creo que es importante que le demos una vuelta a esto y, por supuesto, recuperar la memoria histórica, y ya de verdad me callo, para mí pasa porque repensemos también muy bien esta lógica de las mujeres que han sufrido violencia machista únicamente como víctimas. Hay que politizar esta historia. Estas mujeres son luchadoras por sus vidas dignas, pero también por la de sus hijos, por la de sus hijas, también por la de sus hermanas, por la de su comunidad, por la de sus pueblos, por la de sus barrios. Y estas mujeres, muchas de ellas, han sido asesinadas y están siendo agredidas por la lucha demócrata también. Ya está bien de que son mujeres víctimas, no son solo víctimas, son luchadoras, y parte de lo que vamos a ganar en el futuro tiene que ver con la apuesta cotidiana y diaria por resistirse a no tener una vida digna y a las violencias. Es un llamamiento a que también honremos desde la alegría de tener el orgullo de estas mujeres que están detrás de nuestras vidas, que se han dejado su propia vida, pero que lo han hecho en nombre de las libertades y de los derechos. Gracias. Perdona, ¿nos puedes echar una manita con...? Es que yo no lo conozco de él.
No importa, las cosas son muy delicadas. Bueno, muchas gracias. Mientras tanto, agradecer la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí esta tarde y agradecer a las organizadoras que nos lo han hecho súper fácil. Sí, como sea mejor. De hecho, es que como sabía que me tocaba la última, digo, ni que sea 3 imágenes, porque si no es fácil desconectar cuando ya llevas tantas horas, aunque va a ser muy interesante, pero un soporte visual siempre va bien, aunque sea así, ¿no? Así, pues así. Estupendo. Sí, ya digo, es para distraer un poco. Bueno, un lujazo estar aquí. Yo, después de las reflexiones que se han compartido aquí, me voy a centrar más en el caso práctico de Barcelona, porque es lo que puedo aportar como concejala de feminismos y LGTBI de allí, porque la mirada municipalista también hace más fácil ver la práctica de cosas que se han hablado hoy, ¿no? Yo he llegado con la intervención de Isabel de Valencia sobre el tema de movilidad y urbanismo, y claro, es en la ciudad donde puedes hacer urbanismo con mirada de género, es en la ciudad donde cuando estás diseñando una red de autobuses puedes tener en cuenta las paradas o puedes recuperar un autobús de barrio que va a afectar de una manera diferente a mujeres y hombres, y por lo tanto yo por eso en la presentación se comentaba la apuesta municipalista. Es una apuesta de cambio, además es la que estamos pudiendo ver, pues porque fue donde primero asaltamos los gobiernos, ¿no? Y es también el primer lugar donde se pueden ver los resultados concretos de lo que es una apuesta feminista, o al menos en el caso de Barcelona. Obviamente, ¿cómo hacemos un Podemos municipalista y feminista? Ya son palabras mayores. Yo soy de Podemos, coincide que tengo la cartera de feminismos y LGTBI, pero la organización con la que trabajo y el eje con el que trabajo y, digamos, las asambleas son de Barcelona en Común, y ese modelo, que yo creo que es un modelo de éxito, todavía no lo tenemos en Podemos en Barcelona ni en Podemos a nivel Cataluña. También hemos pasado unos meses y un contexto muy complicado a nivel catalán, pero creo que es un modelo que podemos seguir, que podemos implementar, como ya ocurre en otros lugares de España en Podemos. Claro, cuando esta es Lola Vendetta, normalmente a veces utilizo el de Inma Penitas, pero claro, hoy iba a ser mucho peloteo. Digo, bueno, pues me traigo otra ilustradora que también es muy amiga, que es Lola Vendetta, y detrás de Lola hay una gran reivindicación, además muy sangrienta, ¿no? Y como muy clara de muchas consignas que utilizamos desde el feminismo. Esta es una que habla de la resistencia y habla de que muchas veces, Ana lo decía en su presentación, ¿no? Cuando una está dentro del gobierno, también muchas veces tiene que ceder. No hemos conseguido todo lo que queríamos en 2 años y medio, aunque os explicaré que hemos conseguido muchas cosas, pero no todas, y a veces han entrado en juego negociaciones, pero a veces esas negociaciones también son internas. Y aunque tenemos un equipo de gobierno bastante feminista, además liderado por una alcaldesa feminista y con muchas más facilidades de las que seguramente se encuentran otros ayuntamientos del cambio, con las que comparto penas y alegrías, es cierto que tenemos que resistir y que en muchas ocasiones hay que ceder, pero eso no quita que encima de la mesa va a seguir estando el mismo principio, porque no lo voy a cambiar porque esto entre a ser un intercambio, ¿no?, de trileros para aprobar ciertas medidas. El principio seguirá ahí y la resistencia tiene que ser colectiva. Por eso también cuando hablamos de feminismos, tanto dentro de la institución como fuera, siempre hablamos de alianzas feministas y de sororidad.
En mi caso se aplica tanto a otros ayuntamientos que están gobernando, con Iruña, con Santiago, con A Coruña, con Madrid. Hemos tejido una red de sororidad. También lo hacemos dentro de la institución con mujeres feministas. No solo está Ada, hay un equipo de mujeres y de hombres feministas, pero sobre todo cuando hablo de sororidad hablo de ese día a día, de ese chat que se llama Common Girls, ¿no? Donde cada una va volcando las experiencias del día a día, en el que algún día pues escribiremos un libro. ¿Cómo haremos también de Podemos una organización feminista y municipalista? Creo que una de las partes y de las apuestas que ahora en el final de mandato ya se convierte en un gran reto es evidenciar el impacto que han tenido esas políticas feministas. ¿Qué hemos conseguido? ¿De qué hablábamos cuando estábamos hablando de la feminización de la política? Que a mí me gusta mucho más utilizar el devenir feminista de la institución, pero ¿de qué estábamos hablando y qué hemos conseguido? Y demostrar la necesidad que existía de un cambio de cultura política y de priorización de políticas. Suena fácil, lo digo porque hay días que estoy súper triunfalista y entonces como Barcelona caso de éxito, otros días que hay cuesta un poco más. Pero al menos en conversaciones, por ejemplo, que tenemos con Mar, la oposición y el gobierno, yo soy una privilegiada. Yo entiendo que es muy duro estar en la oposición y que están haciendo un trabajo tremendo y que pueden marcar agenda, y que a veces esa oposición a mí también me marca la agenda y me obliga pues a no aprobar todo lo que me gustaría o a reducir cómo me hubiera gustado, ¿no? que acabara cierto documento, pero la verdad que gobernar es un privilegio. Y gobernar la ciudad de Barcelona, que tiene un impacto mediático y que está ahora mismo también para los ataques, pero en positivo, ¿no? Ada tiene una imagen internacionalizada. Nosotros nos piden y nos invitan a muchísimos sitios para poder explicar las políticas, para hablar de feminismo, ¿no? De esa transversalización que se está dando, ese interés que hay en Barcelona es un privilegio. Y como decía, pues desde la institución municipal puedes poner muchos más ejemplos prácticos de qué está significando todo esto. Digo que a mí me gusta hablar del devenir feminista de la institución, y nosotras en Barcelona tenemos suerte. Nosotras no hemos heredado un ayuntamiento del Partido Popular, hemos heredado uno de Convergencia y Unión, donde, por ejemplo, decidieron prohibir el burka, aunque no había ninguna mujer con burka en la calle, ¿no? Este tipo de cosas. Pero bueno, el tema es que heredamos un ayuntamiento donde hay unos servicios de mujer y de atención, por ejemplo, en materia de violencias machistas, de mucha calidad y con un histórico muy grande, y por lo tanto no partimos de cero, partimos de una expectativa muy baja, de un área sectorial donde los temas LGTB se trabajaban desde derechos civiles y no tenían ni una persona que se dedicaba, simplemente estaban ahí para cuando había algún conflicto y había que salir a prensa, y un área de feminismos que parte de 13 personas y que ahora está, no sé si supera las 80. Lo digo porque también apostar por las políticas feministas, decir que ya es un área transversal, decir que no es un área sectorial, sino que es un eje principal de gobierno, también implica poner recursos, no solo política a nivel, sí, nos lo creemos mucho, sino bueno, nos lo creemos mucho, pero como hay tanto que hacer, hay que poner recursos, y además hay que hacerlo desde la voz y la experiencia de las mujeres como sujetos activos, diversos, como sujetos protagonistas, y además hay que enseñar que las cosas se pueden hacer de otra manera, que el liderazgo también puede ser de otra manera, que las decisiones se pueden tomar teniendo en cuenta esa diversidad de la población, y eso también es muy difícil, y a veces yo me encuentro en situaciones donde estamos siendo muy incoherentes, ¿no? Porque te exiges mucho, si lo estamos proclamando hacia afuera hay que hacerlo hacia adentro, y eso no siempre es fácil. Pero básicamente uno de los principales objetivos de ese devenir feminista de la institución era cambiar las dinámicas institucionales y poner el género en el centro. El primer objetivo que teníamos era la transversalidad de género desde una mirada de cambio institucional. No solo de políticas hacia afuera, sino de políticas hacia adentro. Esto ha significado, pues, empezar a trabajar, aquí sí que estábamos a cero, los presupuestos con enfoque de género.
Los presupuestos tampoco son ciegos al género, de hecho pueden consolidar o aumentar desigualdades en política redistributiva. Por lo tanto, aprender a hacer presupuestos con enfoque de género, porque el primer año no nos salió muy bien, el segundo nos ha salido un poquito mejor y esperamos que el tercero, la metodología ya se haya instaurado dentro de la casa. Hablábamos también antes, política laboral o cláusulas a las empresas. El ayuntamiento es un motor económico, tiene una contratación y un presupuesto de 500 millones en inversión, 2.300 millones en gasto corriente, en despesa corriente, en gasto corriente, no se dice así, ¿no? La valenciana se dice así. Poner cláusulas de contratación obliga a las empresas a tener planes de igualdad, a dar seguimiento, obliga a las empresas a tener protocolos contra el acoso sexual y de género, obliga a las empresas a trabajar contra la brecha salarial y si esto además lo haces desde el ayuntamiento, también les ayudas a tener herramientas para hacerlo. Nosotros hemos creado un recurso específico para que las empresas que se presentan y las que no se presentan pero están en la ciudad de Barcelona sepan cómo hacer un plan de género, cómo hacer un diagnóstico de brecha salarial, dentro de su propia empresa o cómo crear un protocolo de acoso sexual por razón de sexo o discriminación de género. En comunicación yo creo que hemos mejorado muchísimo, además tenemos una directora que es activista feminista muy reconocida en la ciudad y por lo tanto esa mirada, heredamos la familia de Convergencia y Unión, ¿no? Y ahora tenemos una imagen como mucho más realista de lo que hay en la ciudad y mucho más orgullosa de su propia diversidad. Incluimos además sistemas de información. Nos costaba muchísimo, los datos, por ejemplo, en materia de movilidad, de los que hablábamos, no siempre disponíamos, o de uso de los equipamientos. Las mujeres usamos más equipamientos como sanitarios o acompañamos más a los familiares en el ámbito sanitario o a la biblioteca o al colegio. Son datos que estamos sistematizando. Yo creo que explico todo esto y en realidad una de las grandes preocupaciones que teníamos es qué dejaremos si nos vamos, ¿no? Y es un poquito triste y melancólico, pero esto, la formación, por ejemplo, la política de formación del ayuntamiento que pone a disposición pues la ley contra la LGTBI-fobia, formación específica en materia de cláusulas, esto queda y yo creo que también es un esfuerzo que vale mucho la pena, que no se vende hacia afuera, pero es ese devenir que le quedará al técnico de urbanismo que ahora ya está incorporando la mirada de género en cada uno de los proyectos de transformación urbanística de la ciudad. Y eso no me lo llevaré yo, y eso no será una rueda de prensa o un artículo específico que publicamos, sino que ese señor y esa señora que se quedarán porque son funcionarios del ayuntamiento han vivido un proceso de 4 años de incorporación de la mirada con formación o con la creación de una medida de gobierno que han acabado haciendo ellos, porque te das el tiempo para incorporarlos de manera que eso sea un conocimiento que queda dentro y que la institución asuma esas formas de hacer. En política laboral tenemos muchísimas dificultades, hay mucha resistencia, recursos humanos pues no siempre le cuesta reconocer dónde están las brechas o las desigualdades y obviamente no todo lo arreglaremos en este mandato, pero sí creo que hay un muy buen trabajo en transversalidad dentro de la institución. Y luego, hacia afuera, todos los planes del ayuntamiento que han salido en este mandato, los programas, las normativas, han incorporado mirada de género. Las que hemos aprobado y las que no. Por ejemplo, la ordenanza de convivencia, la de civismo, incorporamos mirada de género en varias áreas y no se ha aprobado. Pero bueno, es un trabajo que quedará y los planes que hemos ido aprobando en materia de juventud, de ocupación, de deportes, de economía, por ejemplo, hemos creado un área que es específicamente de economía feminista dentro de economía. Y esto fue toda una lucha, porque era, bueno, si es feminista, quédatela tú. Sí, no, claro. Si queréis, me quedo yo con el deporte y género, me quedo yo con la cultura del género y me quedo yo con todo el género, ¿no, chatos? Aquí os toca a vosotros ir asumiendo. Economía nos ha costado porque es cierto que no hay ninguna iniciativa a nivel municipal. De hecho, estuvimos, rebuscando concreta en materia de economía feminista y luego que cuesta mucho explicar qué es la economía feminista. Cuesta mucho visibilizar los cuidados dentro de la economía, ¿no? Que ahora la vaga del 8 de marzo yo creo que nos está ayudando muchísimo y de hecho esta semana presentamos en el ayuntamiento lo que será un centro de referencia en la ciudad a nivel de cuidados que se abrirá en 2 meses
Y claro, yo decía, lo íbamos a explicar más tarde, digo, no, lo tenemos que explicar ya, porque es ahora con el subidón de la huelga donde se va a entender también la necesidad de que exista un espacio en la ciudad, primero, que asesore a familiares que están cargándose de los cuidados, que básicamente somos mujeres, ya lo sabemos, ¿no? El 90% de los cuidados en la ciudad de Barcelona la asumen las familias. O sea, la parte institucional, los servicios de atención domiciliaria, la teleasistencia, cubren muy poco, y esto está en los hombros de las mujeres. Y luego están en los hombros también de las trabajadoras, mayoritariamente racializadas, migrantes. Necesitan un centro donde tener toda la información de los recursos que tenemos, donde haya un banco, por ejemplo, de intercambio de materiales, donde haya acompañamiento al duelo, trabajadoras que están encargándose del cuidado de gente mayor que muere, que le están acompañando en ese proceso final de la vida y que ellas también llevan una carga emocional fuerte. Y también asesoramiento a las trabajadoras remuneradas de los cuidados, obligando, y aquí estamos viendo también temas de beneficios fiscales para la contratación, pero motivando a las cooperativas de mujeres que exigen dignificación de este trabajo, y por lo tanto ese espacio también quedará en la ciudad. Esperemos que los siguientes lo vean tan útil en este poco tiempo que nos queda de mandato como para que sea un espacio de referencia inamovible. Además del cambio institucional, el plan que ha marcado el mandato, que es el Plan por la Justicia de Género, trataba tres ámbitos. Uno era la economía para la vida y organización de los tiempos, que aquí es donde estaría toda la estrategia de economía de los cuidados, y también la de feminización de la pobreza, con indicadores para acabar con esa brecha que también tiene la feminización y la precariedad. No nos quedamos solo con la pobreza, sino también la precariedad. La ciudad de los derechos, que es donde hemos trabajado todos los temas de participación política, de salud, derechos sexuales y reproductivos, con toda la crítica, porque hicimos una campaña que informaba a las jóvenes sobre sus derechos en materia de aborto. En temas de coeducación tenemos una red de escuelas por la igualdad y la no discriminación, que lo que está haciendo es incluir en el currículum, no con talleres específicos, que era lo que teníamos antes, yo voy, te cuento un taller y me voy, sino en todo el currículum escolar, con la comunidad educativa. Hemos empezado con el profesorado y ahora estamos con las familias, pues porque también hay machismo en la clase de matemáticas, porque también hay machismo en el patio, porque también hay machismo en los espacios informales. Entonces, se está haciendo un trabajo, aquí sí que llevamos 2 años y nos queda mucho más, pero creo que es un proyectazo que no se queda solo en vamos al cole cuando hay un problema, sino vamos a estar en el cole desde el inicio y con la complicidad de la comunidad educativa. En temas de interculturalidad no me va a dar tiempo a explicar todo. En materia de vivienda antes se hablaba también, pues estamos trabajando varios proyectos, entre ellos pues que toda la vivienda pública incorpore esa mirada de género. Justicia global y cooperación, tampoco me va a dar tiempo. Vidas libres de violencia, sí que me quiero parar un poco, porque creo que aquí es donde se marca también la diferencia de una política que ya existía, pero cómo cambia de rumbo. Primero es invertir en vivienda y en ocupación. Necesitamos tener servicios de calidad que acompañen. Hemos rebajado, por ejemplo, la edad de los 12 años en servicios de violencia para adolescentes específicos. Los servicios han sido internalizados por el ayuntamiento, ha sido la gran internalización de servicios, que ha sido un caos y ha sido muy difícil, pero ahora ya estamos contentas y han mejorado las condiciones de las trabajadoras y ha hecho aumentar el personal por el tema de horarios, pero ha habido una inversión importantísima en vivienda. O sea, necesitamos poder ofrecer salidas, no solo un acompañamiento psicológico y jurídico, sino una salida real y efectiva a la mujer que decide acabar con una situación de violencia para ella y, en el caso de que hubiera, pues para sus hijos. Esto es 1,5 millones cada año de inversión en vivienda solo para las mujeres que se encuentran en esta situación. Y no solo en el ámbito de pareja y expareja, sino también en situación, por ejemplo, de explotación sexual, de tráfico de mujeres con fin de explotación sexual. Estoy tan acostumbrada a decirlo en catalán que... Bueno, hemos creado una unidad específica de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual. No entraré, creo que está bastante clara la posición en materia de trabajo sexual y prostitución del Ayuntamiento de Barcelona y de la organización que represento, que es Barcelona en Común.
Aquí había una política, bueno, pues toda prostitución es violencia y esto a la práctica es terriblemente perverso y tiene un efecto muy negativo sobre las mujeres, que al final es a las que tenemos que poner en el centro cuando tomamos decisiones. La unidad de tráfico de seres humanos trabaja específicamente, hemos conseguido, y con todo el contexto catalán, os podéis imaginar que no ha sido fácil, trabajar con todos los cuerpos de seguridad que operan en Cataluña, incluido la Policía Nacional y la Guardia Civil, con Fiscalía, con Judicatura, con todas las entidades especializadas en esta materia, para tener un circuito de coordinación que no existía y que no existe en otras ciudades del país y que es súper necesario para mejorar la detección, que creo que aquí tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Y porque si no hay una coordinación entre la detección y el juicio, lo que pasa es que estamos exponiendo a las mujeres a procesos que nunca acaban bien. Y además, lo comentaba con Mar, la necesidad de tener una ley que nos ofrezca herramientas para proteger a las mujeres cuando deciden denunciarlo o cuando deciden, denunciarlo. Este, para mí, es uno de los dolores más grandes que hay cuando estás trabajando en el tema y además cuando te acercas, porque ves el caso particular. Lili, le han pegado una paliza, sabes que están en el hospital, tú dices, bueno, ¿qué hago? Me presento como acusación particular y ¿qué haremos? ¿La vamos a exponer? ¿Va a llegar a juicio y van a desvelar su nombre en el juicio? Esta señora que tiene 2 hijos en Rumanía, que están amenazados, o que tiene una mamá en Nigeria. Hay una violencia además contra ellas brutal en la calle, muchas veces por parte de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, de las discotecas que operan en el frente marítimo. Vaya, creo que este sí que es un tema como para trabajarlo multinivel y ponerlo en el centro de la agenda. Y no tanto los debates, hablo desde lo municipal. Yo necesito herramientas y necesito respuestas. También tienen que haber debates teóricos y podemos estar teorizando, pero el caso de Lili está ahí delante y lo tienes que ver cada día y la ves cada día en la calle y no tienes herramientas para protegerla. En materia de violencia sexual, hemos trabajado un montón, sobre todo en la línea jóvenes. El otro día presentábamos el No Callem. El No Callem es el trabajo un poco con el diablo, ¿no? Con el empresario del ocio nocturno. Empezamos trabajando en fiestas mayores, que Pamplona, por ejemplo, lo tiene muy desarrollado, pero nosotras no habíamos hecho nada todavía. Fiestas mayores, luego empezamos en la zona del Frente Marítimo, del Frente Marítimo de Barcelona, con stands dirigidos a jóvenes, con todo un protocolo de actuación en caso de que hubiera algún tipo de acoso, no solo a mujeres, también de hombres a hombres, también por motivo de orientación sexual. Y el No Callem es la alianza específica con los locales de ocio, con un protocolo que incluye prevención, pues desde que las mujeres entran gratis o tienen copas gratis y los hombres no, o la exposición de determinados oficios dentro de la sala, la vestimenta diferenciada entre mujeres y hombres, toda la parte de prevención, toda la parte de comunicación y luego cómo actuar cuando esto pasa. O sea, lo que veíamos básicamente es que el más agresor puede acabar siendo el de la puerta, ¿no? O el de la barra. Entonces, pues no puede ser. Hemos empezado la formación, no os explico lo que hay cuando haces una formación de este tipo, pero nos queda mucho trabajo que hacer. Y bueno, campañas hemos hecho un montón y mucho trabajo. Para acabar, solo como la mesa se llamaba Retos del feminismo en Podemos, yo creo que hay que aprovechar el momento porque el feminismo está ganando espacio y se está transversalizando y está llegando a mucha población, ¿no? Incluso pues lo ves en OT o en programas más comerciales, o el otro día me decían, tienes que hacer un retweet a uno que ha dicho en OT que no sé cuánto, y yo decía, pues yo no conozco a este chico. Pues está llegando y tenemos que aprovecharlo para que el mensaje no se desvirtúe, ¿no? Y al final pues no sea esto de que Inés Arrimadas ahora es feminista, porque es que claro, no puedes no serlo. Ya, pero el feminismo no es un pinta y colorea que tú te lo coges y ahora te lo haces a tu manera. El feminismo es crítico y el feminismo no te va a comprar tu carta neoliberal, ¿no? Para que ahora tú puedas ser feminista. Entonces creo que el aprovecharlo también significa marcar el debate, significa definir prioridades y significa que se avance. Significa también recoger los resultados de los municipios que lo estamos trabajando, de la gente que está implementando políticas. Creo que es interesante que también a nivel orgánico se tome nota de lo que estamos haciendo y de lo que estamos avanzando.
Y también creo que deberíamos haber tenido, y otra cosa que no hemos hecho y deberíamos hacer de cara a las municipales y a las siguientes, es definir los temas que nos interesan. Creo que hemos decidido mucho sobre los temas que nos dividen y que hemos apostado poco o que no hemos acabado temas que habíamos iniciado, como el de la economía feminista, que yo creo que se hizo un buen trabajo, pero luego se quedó como en la parte teórica y no acabó aterrizando en la práctica. Y el tema de los cuidados es un temazo, y sobre todo con la esperanza de vida en aumento, con la que nos está cayendo con las pensiones. O sea, este es un tema que yo creo que debería ser de los prioritarios, igual que la violencia machista. Y con esto estamos, que sexo débil los cojones. Bueno, pues si os parece, abrimos ahora un turno de debate o reflexiones que queráis hacerle a las ponentes. Si os parece, hacemos una ronda, ¿vale? Y luego ella... la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar.